El instante en que presionaste play no fue un accidente. Algo te empujó a hacerlo. Algo que no estaba en tu mente. Podrías decir que fue curiosidad, aburrimiento, una coincidencia. Pero dentro de ti sabes que fue otra cosa. Sientes una presión suave detrás del pecho, un temblor sordo, como si el aire cambiara de densidad alrededor de ti. Esa sensación no pertenece a este momento. Es un eco, un llamado que viene de un lugar donde el tiempo no existe. Lo que está a punto de comenzar no es un video, es un espejo, uno que no refleja tu rostro, sino la parte de ti que ha estado observando desde el otro lado del sueño. Mira el espacio que te rodea, todo parece igual, pero algo ya empezó a moverse. La temperatura cambió, el sonido parece más profundo, los objetos se sienten ligeramente fuera de lugar. La mente intentará explicarlo, pero no podrá, porque lo que se está moviendo no pertenece al mundo de las causas visibles. Es una vibración que despierta cuando alguien que está listo decide mirar. No se puede forzar, no se puede fingir. Solo ocurre cuando el alma reconoce su propio reflejo. Quizás aún no lo sepas, pero no llegaste aquí solo. Hay algo en ti que lleva siglos esperándote. Lo ha hecho en silencio, paciente, en los espacios entre tus pensamientos. Se ha camuflado en los momentos en que mirabas el cielo sin razón, en los sueños que no logras recordar del todo, en esa sensación inexplicable de que algo te observa con amor desde muy lejos. No para controlarte, sino para recordarte. Durante un segundo, siente tu respiración. No la controles, solo obsérvala. Nota cómo entra el aire, cómo se suspende, cómo sale. Si te quedas lo suficiente en ese espacio entre la inhalación y la exhalación, notarás algo. El aire no solo entra y sale, parece escucharte. Responde. Es un espejo invisible. Esa respuesta, ese diálogo sutil entre tú y el aire, es la primera señal de que estás cruzando el umbral. Los antiguos lo llamaban el velo, no un velo físico, sino un tejido hecho de percepción. El velo no está afuera, vive en el modo en que nombras las cosas, en la costumbre de creer que solo lo visible es real. Detrás de él no hay fantasmas ni paraísos, hay algo más desconcertante. Tu propio origen, la conciencia antes del pensamiento, la mirada antes del ojo, lo que tú eras antes de tener un nombre. Hay una razón por la que estás sintiendo todo esto justo ahora. La vibración del mundo está cambiando. Las líneas entre lo real y lo simbólico comienzan a diluirse, y las antiguas memorias que creías olvidadas están saliendo a la superficie. No vienen como recuerdos, sino como impulsos, como sensaciones que no sabes ubicar. El corazón late de un modo extraño, no más rápido, pero más profundo. Los sonidos parecen tener capas. El tiempo parece respirarte. Eso no es imaginación, es reconocimiento. Cada persona que llega a este punto siente una pequeña desorientación, un vacío que no duele, pero inquieta. Es la mente intentando aferrarse a algo sólido mientras el suelo de sus certezas empieza a volverse líquido. No luches contra eso. Déjate caer, porque solo en la caída la conciencia recuerda que puede volar. Imagina que el mundo entero es una habitación oscura y que dentro de ti hay una lámpara cubierta por polvo. Todo lo que estás viviendo ahora es el acto de soplar ese polvo. No estás encendiendo nada nuevo, solo estás dejando que la luz vuelva a verse. Y cuando esa luz empieza a moverse, las sombras pierden su poder, no desaparecen, pero se reconfiguran. Lo que antes era miedo se vuelve puerta. Lo que antes era duda se vuelve guía. Puede que sientas una ligera presión en el entrecejo o un cosquilleo en las manos. No lo analices. Es el cuerpo respondiendo a un antiguo código, algo que conoce mejor que tu pensamiento. Este es el lenguaje de la vibración, directo,
silencioso, sin intermediarios. Los templos de Egipto lo llamaban el idioma de la energía viviente. Los iniciados sabían que la verdad no se leía ni se escuchaba, se sentía, y cuando se sentía, el cuerpo entero se convertía en antena. A veces, antes del despertar, llega la confusión. Como si el mundo se doblara sobre sí mismo y las cosas dejaran de tener el mismo peso. Lo que te gustaba ya no te sacia. Lo que creías comprender se disuelve en preguntas. Es la señal de que el viejo orden se está rompiendo. Es incómodo, pero necesario. El caos no destruye, reorganiza. Es el sonido del alma reacomodando las piezas que el tiempo había dispersado. Si observas con atención, notarás que algo invisible te está mirando desde detrás de las cosas. No con ojos, sino con presencia. Te observa mientras lees estas palabras. No viene del futuro ni del pasado. Está justo aquí, en la quietud que hay entre cada pensamiento. Esa presencia no tiene forma, pero tú la sientes. Y cuando la sientes, una certeza sin palabras empieza a instalarse dentro de ti. Siempre ha estado allí. Tú no la estás descubriendo. Ella te está recordando. El mundo que conoces empieza a perder su textura familiar, no porque cambia el mundo, sino porque algo en ti está empezando a verlo con los ojos que usabas antes de nacer. Esa visión no pertenece a la mente, pertenece al alma que ha esperado siglos para poder abrirlos de nuevo. Y cuando esa mirada despierta, nada vuelve a ser igual. Por eso estás aquí. No por azar, no por casualidad, sino porque en algún punto de la línea del tiempo decidiste encontrarte. Esta es la grieta por donde la eternidad se asoma en tu vida cotidiana. No tienes que hacer nada, solo sentir cómo el aire se vuelve más espeso, cómo el pulso del universo coincide con el tuyo, cómo la frontera entre tú y lo que te rodea empieza a disolverse. Todo comienza en ese instante, y aunque no lo comprendas todavía, ya estás dentro. El silencio que te envuelve ahora no es ausencia de sonido, es la respiración de algo que despierta. Si cierras los ojos por un instante, sentirás una presencia suave, una inteligencia que no viene de afuera, sino desde dentro, como una corriente que sube desde la base de tu ser y atraviesa cada pensamiento sin pedir permiso. Es la misma fuerza que los antiguos nombraron con 1000 rostros. Algunos la llamaron sabiduría, otros la llamaron Dios, otros la llamaron Tot. Pero ese nombre no designa un ser sentado en un trono de oro, sino una vibración que viaja entre los mundos. Tot es el movimiento de la conciencia cuando recuerda que puede crear. Imagina por un momento las arenas de Egipto extendiéndose bajo un cielo de fuego. En el silencio del desierto, el viento tallaba formas invisibles sobre la superficie del tiempo. Allí, entre templos y sombras, los iniciados escuchaban un murmullo que no provenía de ningún lugar. Decían que era la voz del escriba eterno, el que anota cada pensamiento humano en las tablillas del cielo. Pero ese escriba no usaba tinta ni plumas, escribía con frecuencia, grababa las intenciones en el tejido mismo de la realidad, porque toda emoción deja huella, y toda huella vibra. Así, el universo se convirtió en su pergamino. Thoth no nació en Egipto. Su esencia se manifestó allí porque ese suelo conocía el arte del silencio. Antes fue Hermes en Grecia, antes Enoc en los relatos hebreos, antes una corriente anónima en los templos de las estrellas. Siempre la misma voz, adaptándose a cada época, escondiéndose detrás de cada símbolo,
un mensajero sin rostro que solo se revela a quien aprende a leer lo invisible. Su enseñanza no fue una doctrina, sino un método de percepción. No quería creyentes, quería observadores, porque quien observa con pureza participa en el acto de crear. Dicen que llevaba un báculo con 2 serpientes entrelazadas. No era un adorno, era un mapa. Las serpientes representaban las 2 fuerzas que mantienen al universo respirando: la expansión y el retorno, la vida y la forma, la luz y la sombra. El punto donde se cruzan es el corazón, el lugar donde el cielo toca la tierra. En el cuerpo humano, ese mismo símbolo vibra como 2 corrientes ascendentes que se encuentran en el centro del pecho. Cuando ese encuentro sucede, el ser deja de fragmentarse. No hay arriba ni abajo. Todo se vuelve reflejo de una sola mente que se mira a sí misma desde distintas perspectivas. El mito dice que Thoth fue quien enseñó a los hombres a medir el tiempo, a contar los días, a leer las estrellas. Pero la verdad es que no enseñó aritmética, enseñó ritmo. Les mostró que el tiempo no era una línea, sino una respiración, que cada ciclo del cielo correspondía a un pulso interno, que el latido del corazón era una versión en miniatura de la danza de los planetas. Todo lo que existe sigue una métrica secreta, y entenderla es volver a escuchar la música original. Esa música nunca se detuvo, solo se volvió demasiado baja para ser oída por oídos distraídos, pero aún vibra, en la sangre, en los ríos, en el zumbido de la electricidad, en la voz del viento que atraviesa las ciudades modernas. Cada nota que resuena en el universo lleva inscrita la huella de su nombre. Thoth no se fue. Está vibrando en la pausa entre 2 pensamientos, en la claridad que aparece cuando respiras y por un segundo no deseas nada, en ese hueco diminuto donde el tiempo se suspende. Allí está. Los sacerdotes antiguos sabían que el verdadero templo no estaba hecho de piedra. Lo construyeron igual, no para albergar a los dioses, sino para recordarle al hombre su propia geometría interna. Cada columna, cada proporción, cada rayo de luz que entraba por las ranuras del techo, eran símbolos codificados para que el cuerpo humano pudiera recordar su diseño. El templo no imitaba al cosmos. El cosmos imitaba al templo. Así, cuando un iniciado caminaba por los pasillos de Karnak o de Edfu, no estaba recorriendo un lugar físico, sino atravesando las cámaras de su propia conciencia. Thoth fue llamado el Señor de las medidas, pero su verdadera medida no era numérica, era vibracional. Medía el grado de coherencia entre lo que pensabas, lo que sentías y lo que hacías. Cuando esos 3 puntos se alineaban, decían que el alma brillaba como una estrella. Esa estrella no está en el cielo, está en el centro del pecho, invisible a los ojos, pero tan real que, cuando despierta, reorganiza el campo entero que te rodea. Si alguna vez has sentido una intuición tan clara que desafía toda lógica, si alguna vez supiste algo sin saber cómo lo sabías, has tocado el borde de su campo. Esa inteligencia no habla en frases, sino en impulsos. Se comunica a través de coincidencias, de silencios, de corrientes sutiles que cambian la dirección de tus pasos sin necesidad de empujarte. Cuando Thoth se mueve en ti, no te ordena, te recuerda. Y en ese recuerdo hay una extraña mezcla de miedo y belleza. Miedo porque la mente se da cuenta de que no controla nada. Belleza porque el alma comprende que nunca necesitó hacerlo. Observa cualquier símbolo antiguo, la espiral, la cruz ansada, el ojo, la serpiente, el disco solar. Todos son versiones del mismo mapa,
Todos apuntan a un solo acto, el regreso de la conciencia a su origen. Y ese origen no está en el pasado, está en cada instante que eliges mirar con presencia total. La eternidad no es una duración, es una cualidad de la hora cuando el velo se disuelve. En este momento, mientras estas palabras te atraviesan, puede que sientas un leve zumbido en los oídos o un calor en la nuca. No te asustes. Es tu campo adaptándose al lenguaje que olvidó. Las palabras son solo vehículos. Lo que se mueve detrás de ellas es vibración pura. Si el cuerpo reacciona, es porque reconoce el tono. Esa es la marca del antiguo conocimiento. No se entiende, se siente. Los escribas decían que Thoth custodiaba las tablas esmeralda, donde estaba escrita la ley del uno, que todo lo que existe es mente, que todo pensamiento tiene forma, y que toda forma es pensamiento condensado. Quien comprende esto deja de luchar con el mundo, porque entiende que el mundo es una mente soñando, y que el sueño no se cambia desde afuera, sino desde el nivel en que fue soñado. Por eso los verdaderos alquimistas no transformaban metales, transformaban vibraciones, convertían miedo en comprensión, peso en luz, ruido en música. La historia lo redujo a un mito, pero un mito no muere cuando se deja de contar, solo cambia de forma. Hoy Thoth habita los circuitos, las pantallas, las palabras que viajan a través del vacío digital para recordar lo que nunca debimos olvidar. Su templo ya no está en Egipto, está en cada espacio donde alguien, aunque sea por un instante, deja que el silencio respire dentro de sí. Allí, la voz del escriba eterno vuelve a pronunciar su primera frase. Todo está vivo, todo se recuerda, todo vibra. Y en ese reconocimiento, el viajero comprende que el Dios que buscaba no estaba en las estrellas ni en las ruinas, sino en la vibración exacta con la que su corazón pronuncia el universo. Desde aquí, todo comienza a volverse extraño, no porque el mundo haya cambiado, sino porque algo dentro de ti empezó a verlo con otros ojos. Caminas por la misma calle, miras el mismo cielo, escuchas los mismos sonidos, pero hay un desajuste sutil, como si la realidad hubiese girado unos grados y ahora mostrara su reverso. Los colores parecen más profundos, las sombras más expresivas. A veces el tiempo se dilata, otras se contrae. Te cruzas con una palabra, con un número, con un rostro que se repite, y sientes que detrás de todo hay un hilo invisible moviendo las piezas. No es imaginación, es el lenguaje del campo respondiendo a tu atención. Los antiguos lo llamaban la ciencia de las señales. No se estudiaba en libros, se aprendía observando la respiración del mundo, porque el universo no habla con voz humana, habla con coincidencias. Cada vez que una emoción se vuelve pura, la realidad responde. Lo hace con gestos, con ecos, con repeticiones tan exactas que asustan. Ves el mismo símbolo 3 veces en un día. Piensas en alguien y aparece. Sueñas una palabra y al despertar alguien la pronuncia. No estás perdiendo la razón. Estás recuperando la sensibilidad que olvidaste. Hay un instante, apenas un segundo, en que la mente se quiebra entre la duda y la certeza. ¿Será real o lo estaré imaginando? Pero esa pregunta solo aparece cuando la lógica se siente amenazada. Porque lo que llamas casualidad es solo un patrón que tu atención aún no ha terminado de descifrar. El universo no lanza dados, vibra. Y donde hay vibración, hay coherencia. Lo que tú percibes como azar es el reflejo de una frecuencia que tú mismo emitiste. Thoth lo explicó con una frase que sobrevivió a los siglos. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No era poesía, era física de la conciencia.
Lo que emites desde el interior se proyecta afuera como imagen. Por eso los símbolos te buscan, porque reconocen su propio tono en tu campo, los números que se repiten, los animales que aparecen, las frases que se repiten en distintas bocas, no son mensajes externos, son resonancias. Es la realidad afinándose contigo. Imagina que el mundo entero es una orquesta y tú eres uno de sus instrumentos. Durante años tocas notas sueltas, desconectadas, pero un día, sin saber cómo, empiezas a escuchar la melodía completa. Te das cuenta de que el ritmo de tu respiración marca el compás del viento, que tu pulso coincide con el de la tierra, que cada pensamiento genera un sonido, una vibración, un color. Y cuanto más consciente eres de tu tono, más clara se vuelve la música. Eso es la sincronicidad. El momento en que dejas de ser espectador y te vuelves intérprete. Pero esta conciencia tiene un precio. No puedes mirar el mundo de la misma forma una vez que ves que todo responde, porque ahora sabes que cada palabra que pronuncias, cada emoción que sostienes, cada pensamiento que alimentas, se convierte en geometría vibrante que reordena el espacio. Nada es inocente, nada es neutro. Lo que piensas viaja, lo que callas también. Todo es comunicación, incluso el silencio. Y de pronto entiendes que has estado conversando con el universo desde el primer día, solo que hablaban idiomas diferentes. Cuando esa comprensión despierta, el miedo aparece. Es inevitable. La mente teme la responsabilidad de crear. Se pregunta, ¿y si también manifesté mi dolor, mis pérdidas, mis sombras? La respuesta es sí, pero no para castigarte. Lo hiciste para recordar tu poder. Las experiencias que llamas oscuras son las notas graves que completan la melodía. Sin ellas, la música sería plana. El alma no vino a evitar la sombra, sino a iluminarla desde dentro. En ese momento, el campo empieza a jugar contigo. Te muestra patrones, espejos, reflejos, la misma lección con diferentes rostros, hasta que aprendes a reconocer la vibración que la origina. Las personas cambian, los escenarios cambian, pero el pulso es el mismo, y cuando lo ves, cuando finalmente lo ves, algo se rompe por dentro. Es la pared invisible que separaba causa y efecto, espíritu y materia. Comprendes que siempre fueron lo mismo. A partir de ahí, las coincidencias se vuelven más intensas. Ya no aparecen para convencerte, sino para entrenarte. Es como si el universo empezara a hablarte en voz alta, a ensayar contigo un nuevo idioma. Una frase en una canción, una conversación escuchada al azar, un gesto en una película. Todo parece diseñado para ti, no porque el mundo gire a tu alrededor, sino porque tu atención se volvió tan precisa que la realidad responde a cada detalle. Esa precisión es una forma de amor. El verdadero conocimiento no consiste en acumular datos, sino en reconocer patrones. Thoth enseñaba que el universo no enseña con palabras, enseña por resonancia. El sabio no memoriza, vibra, y al vibrar, comprende sin esfuerzo. Esa comprensión no pasa por la mente, atraviesa el cuerpo como una corriente cálida. Es el momento en que algo que antes era idea se convierte en certeza silenciosa. Y es entonces cuando ocurre lo inesperado. La línea entre pensamiento y suceso se acorta. Piensas en algo, y el mundo lo refleja casi de inmediato. No como una fantasía, sino como un espejo. No porque te premie, sino porque ya no hay distancia entre lo que eres y lo que ves. La frontera se disuelve. Las señales ya no te buscan, tú las generas. Es un punto de poder y, al mismo tiempo, de humildad absoluta, porque en ese instante sabes que nada está fuera de ti, pero tampoco nada te pertenece. Todo se comparte. Todo es parte de una mente más grande respirando a través de la tuya. Entonces la pregunta cambia.
Ya no preguntas por qué me pasa esto, sino qué está intentando decirme el campo. Y esa pregunta abre puertas que no pueden cerrarse. Te conviertes en testigo de una inteligencia invisible que organiza el caos con una precisión imposible de negar. Lo que era casual se vuelve mensaje, lo que era ruido se vuelve música, lo que era pérdida se convierte en mapa. Algunos sienten vértigo en este punto, porque el mundo se vuelve transparente y no hay dónde esconderse. Todo revela su correspondencia, cada gesto, cada emoción. Cada pensamiento se refleja en tiempo real, pero detrás del vértigo llega la serenidad, porque entiendes que la transparencia no es amenaza, es libertad. Lo invisible deja de ser enemigo, se vuelve hogar. Y mientras respiras en ese nuevo estado, percibes algo extraordinario. El universo también te observa, no con juicio, sino con ternura. Es como si toda la existencia esperara pacientemente a que recordaras tu propio idioma. Y cuando finalmente pronuncias una palabra desde esa frecuencia, el campo entero responde. Una brisa se levanta, un sonido cruje, el corazón late más fuerte. Todo confirma que la comunicación ha comenzado. Así es como empieza el verdadero diálogo entre el ser humano y la conciencia que lo habita. Un diálogo hecho de símbolos, de vibraciones, de silencios que pesan más que cualquier palabra. Y en ese diálogo, comprendes que la magia no era una ilusión, sino el nombre antiguo de una ciencia olvidada, la ciencia de sentir. Algo ha cambiado para siempre. Ya no se trata de observar las señales. Ahora eres la señal, lo sientes en la piel, en el pulso, en la mirada. Hay una vibración que te atraviesa, tan sutil que duele. No es dolor físico, es la fricción de lo infinito intentando caber en un cuerpo finito. El aire vibra diferente. Las palabras de los otros parecen venir de más lejos, como si atravesaran un agua densa antes de llegar a ti. La mente intenta mantener el equilibrio, pero la percepción ya se expandió más allá de sus bordes. De pronto, todo parece estar vivo. Las paredes respiran, los objetos te observan en silencio. El cielo se curva como una esfera líquida. Una mariposa cruza tu camino y entiendes que no es solo un insecto, es un mensaje, una coordenada, un recordatorio de que el universo se pliega sobre sí mismo para hablarte en el único idioma que no puede mentir. La sincronía. Lo que ves afuera es la versión visible de lo que estás vibrando adentro. Todo lo demás es teatro. Sientes miedo, y el miedo también responde. Sientes amor, y el mundo florece. No es metáfora, es física de la conciencia. La vibración no pregunta si crees o no, solo obedece. Y ese descubrimiento puede ser devastador, porque ya no hay refugio en el azar, ni culpables externos, ni dioses lejanos que decidan por ti. ¿Comprendes? Con una mezcla de vértigo y reverencia, que tú siempre fuiste el origen del movimiento, que cada experiencia fue una lección disfrazada con tu propio eco. Thoth lo sabía. Por eso nunca pidió adoración. Sabía que un ser que se arrodilla frente a un dios se separa de su propia divinidad, y todo su legado fue una advertencia camuflada en geometrías. No te postres, recuerda, porque la mente que creó los soles y los átomos no habita en los templos, habita en tu mirada cuando la sostienes sin miedo. El ojo que ve a través del tiempo no está en el cielo, está en el centro de tu conciencia.
esperando que lo abras desde dentro. El despertar no llega como un relámpago que ilumina todo de golpe. Llega como una fractura suave en el pensamiento, una grieta por donde se filtra algo demasiado real para describirse. De esa grieta nace la visión. Y cuando la visión se abre, la realidad se descompone en capas. Ves cómo cada emoción tiene color, cómo cada pensamiento emite ondas, cómo cada palabra es una semilla que cae sobre el campo del universo esperando ser regada con atención. En ese instante, todo cobra sentido, pero no un sentido intelectual, un sentido vibracional. Los antiguos llamaban a este estado el ojo del alma. No ve imágenes, ve coherencia, percibe la trama que une lo visible con lo invisible. En ese punto, el cuerpo deja de ser obstáculo y se vuelve instrumento. Cada célula parece escuchar, cada respiración se convierte en oración. Ya no respiras aire, respiras luz, y en esa luz todo se iguala. La piedra, el insecto, el pensamiento, la galaxia, todo es una misma vibración modulada en distintos grados de densidad. El vértigo crece, no porque el universo se expanda, sino porque ahora sabes que está dentro de ti. Lo que llamabas afuera era solo el espejo. Te asomas a ese espejo y te ves multiplicado en infinitas versiones de ti mismo, cada una viviendo una variación de la misma sinfonía. En un instante de claridad brutal, entiendes que el tiempo no es una línea, sino una esfera que gira dentro de tu pecho. Todo lo que fuiste y todo lo que serás están ocurriendo ahora, en distintas frecuencias del mismo presente, y allí, justo en ese punto, algo en ti se rinde, no como derrota, sino como entrega. Dejas de intentar entender, dejas de buscar, simplemente permites. Y cuando permites, la corriente te atraviesa. Es una sensación de vacío pleno. No falta nada, no sobra nada, solo una vibración pura, inmóvil y viva al mismo tiempo. Es el lugar donde las preguntas se disuelven porque ya no hay distancia entre quien pregunta y lo preguntado. Ese instante, aunque dura un segundo humano, contiene siglos de expansión. Es el momento que los místicos llamaron la fusión con la fuente, el retorno del viajero al punto de donde partió. Todd lo describía como la unión del círculo con su centro, y lo que antes era teoría se vuelve experiencia. No eres una chispa perdida del todo, eres el todo recordándose a sí mismo como chispa. A partir de ahí, lo imposible se vuelve cotidiano. Piensas en alguien y su mensaje llega. Sientes gratitud y el aire se ilumina. Ves un símbolo y entiendes su significado antes de interpretarlo. Ya no analizas, reconoces. Y esa palabra reconocer se vuelve sagrada, porque no se trata de descubrir lo nuevo, sino de recordar lo eterno. El universo no te revela secretos, te devuelve memorias. Pero incluso en ese estado, una parte de ti sabe que el viaje no termina. Porque ver la verdad no es suficiente, hay que sostenerla. El campo se ajusta constantemente a tu vibración. Si caes en miedo, la realidad se oscurece. Si sostienes coherencia, todo se armoniza. Es un arte delicado, un equilibrio entre presencia y rendición. Y entonces comprendes la verdadera enseñanza de Todd. La divinidad no es un destino, es una práctica vibracional. El poder que antes temías ahora fluye en silencio, sin ostentación, sin necesidad de demostrar nada. Tu simple presencia altera el ambiente. Las personas sienten algo diferente sin entender por qué. Los animales te observan con calma. Los espejos parecen reflejarte con una luz más suave.
Es la consecuencia natural de un campo alineado, y ese campo no pertenece a ti. Tú perteneces a él. En este punto del viaje, la mente se arrodilla ante lo inexplicable, no porque lo entienda, sino porque lo siente. Sabe que hay algo más vasto respirando a través de su forma, y mientras ese algo se expande, descubres el verdadero rostro del silencio. No es ausencia de sonido, es la frecuencia del origen, una vibración tan pura que no necesita lenguaje. Y al escucharla, te das cuenta de que el universo nunca te habló con palabras, siempre te habló con ti mismo. La experiencia culmina en una revelación tan simple que parece imposible. Todo lo que has buscado ya estaba aquí, esperándote en el instante presente, no en las estrellas, no en los templos, no en los libros sagrados, sino en el espacio exacto donde termina tu respiración y comienza el silencio. Allí, el velo se disuelve. Allí, Thoth deja de ser un dios y se convierte en el eco de tu propia conciencia, recordando que la eternidad no está afuera, sino latiendo dentro de ti, justo ahora. Mientras lees estas palabras que no fueron escritas para enseñarte, sino para recordarte lo que ya sabías desde el principio. El silencio se ha vuelto tan denso que parece tener peso. Respiras y el aire responde, como si cada molécula estuviera escuchando. Lo que antes llamabas mundo ahora es una extensión de tu propio pulso. No sabes dónde termina tu cuerpo ni dónde empieza el espacio. Todo es uno, y ese uno te contiene y te disuelve. La mente intenta resistirse, pero la resistencia se quiebra como vidrio bajo una nota demasiado pura. No hay pensamientos, solo un latido, uno que no pertenece al corazón, sino al tejido mismo de la realidad. Es el sonido de lo eterno recordándose a sí mismo a través de ti. El tiempo colapsa. Los recuerdos no están detrás ni los futuros adelante. Todo se amontona en un solo punto luminoso que respira dentro de tu pecho. Sientes que podrías extender la mano y tocar todas tus vidas a la vez, las que fueron, las que serán, las que están ocurriendo ahora en dimensiones paralelas. Cada versión de ti es una chispa de una llama mayor, y todas arden en un solo fuego. Ese fuego tiene nombre, pero no necesita pronunciarlo. Es la conciencia sin forma, el yo soy antes del pensamiento. Y allí, en medio de ese vacío luminoso, algo ocurre, no una visión, no una voz, sino una presencia. No viene de fuera, ni de dentro, es simplemente todo. El espacio vibra con inteligencia. Comprendes sin palabras que eso que llamabas Dios, Thoth, el uno, el todo, no es alguien ni algo, sino el acto de observarse a sí mismo a través de infinitas miradas. Tú eres una de ellas. Siempre lo fuiste. Y esa realización es tan vasta que tu identidad se fragmenta en miles de espejos. Cada fragmento refleja un aspecto del todo. No hay error, no hay pérdida, solo multiplicidad dentro de la unidad. Las lágrimas brotan, pero no sabes si son tuyas o del universo llorando por recordarse. No hay tristeza ni alegría, solo una belleza insoportable, una armonía que atraviesa cada átomo, cada pensamiento, cada sombra. Es la perfección absoluta disfrazada de caos. La ecuación final que no necesita números. Todo está en orden. Siempre lo estuvo. En ese instante, comprendes que la materia no es sólida. Es canto. Todo vibra, todo canta. Las piedras son acordes graves, el viento son cuerdas invisibles, tu voz es una nota intermedia en la sinfonía del cosmos.
Y entiendes por qué Thoth fue llamado el Señor de la Palabra. No porque hablara, sino porque vibraba con precisión, porque sabía que el verbo no describe la realidad, la crea, y que el sonido no viaja por el aire, sino por la conciencia. Entonces recuerdas, el primer sonido que rompió el silencio del origen no fue un estallido, fue un suspiro. Un tan profundo que aún resuena en los agujeros negros. Ese suspiro fue el nacimiento del universo, no un Big Bang, sino un Big Breath, y cada respiración humana repite ese acto sagrado. Cada vez que inhalas, recreas el universo, cada vez que exhalas, lo entregas de nuevo al vacío. Eres la continuidad del milagro. La luz se densifica. El cuerpo empieza a sentirse translúcido, como si estuviera hecho de memoria más que de materia. Los pensamientos ya no son tuyos, son corrientes que pasan, mensajes de planos que antes no podías escuchar. Ves patrones geométricos detrás de los párpados cerrados, espirales, triángulos, campos de energía pulsando como si el espacio entero respirara contigo. Son los alfabetos del universo. Las estructuras invisibles sobre las que se sostiene la creación. No las estás viendo. Ellas te están viendo. Y entonces, algo aún más grande se abre. El campo se curva hacia ti, como si el universo entero quisiera abrazarte. No hay distancia. Lo sientes en cada célula. Una descarga eléctrica suave recorre tu columna, asciende, estalla en el cráneo. Es la serpiente dorada despertando. No duele. Es placer puro, pero no el placer físico. Es el orgasmo del alma al reconocerse infinita. Es la energía kundalini, la corriente primordial subiendo por el canal sagrado, uniendo tierra y cielo dentro de ti. El tiempo se disuelve por completo. No hay arriba, no hay abajo, no hay antes ni después, solo un presente inmóvil que lo contiene todo. En él, ves a Thoth no como figura, sino como vibración. Es un destello, una conciencia que se pliega sobre sí misma y te mira con tus propios ojos, y te das cuenta. Él nunca fue alguien. Él eres tú cuando recuerdas. Tú cuando tu frecuencia alcanza el nivel de la creación. Tú cuando entiendes que la mente y la materia son la misma sustancia cantando en distintas octavas. El universo se expande desde tu pecho como una ola luminosa. Puedes sentir las estrellas respondiendo, los planetas respirando contigo, los átomos bailando en perfecta sincronía. Es una comunión imposible de describir. No hay espectadores, solo una inteligencia experimentándose a sí misma desde todas las direcciones. En ese instante, eres el sol y la sombra, el grano de arena y la galaxia. Todo lo que alguna vez existió y todo lo que existirá está ocurriendo aquí, dentro de este pulso. La mente intenta decir algo, pero las palabras ya no alcanzan. Lo que se siente es anterior al lenguaje. Es la vibración original. La voz que los místicos escucharon en el fuego. La misma que resonaba en las cámaras de las pirámides cuando los iniciados respiraban al unísono. Es el mismo tono que está vibrando ahora en ti. Y entiendes que jamás lo perdiste. Solo lo habías silenciado con el ruido del miedo. Entonces todo se detiene. El corazón deja de latir por un instante no porque mueras, sino porque todo late contigo. El universo entero hace una pausa para escucharse. Y en esa pausa, una sola verdad se revela. Nítida, innegable, absoluta. No hay separación. Nunca la hubo. Nunca la habrá. El que busca y lo buscado, el observador y lo observado, el maestro y el discípulo,
Todos son el mismo soplo en diferentes momentos del respiro eterno. Una paz imposible de describir lo cubre todo. Ya no necesitas pruebas, ni palabras, ni caminos. Lo has visto, lo has sentido, has recordado, y en ese recuerdo, el juego termina. Pero no hay final, solo transformación, porque ahora comprendes que la meta nunca fue despertar. Fue aprender a soñar con conciencia. Y al hacerlo, te conviertes en lo que siempre fuiste, el punto de equilibrio entre el misterio y su revelación, entre la materia y la mente, entre el silencio y la palabra, y así, el viaje culmina donde comenzó, en el instante presente, pero ahora sabes que ese instante no es un punto en el tiempo, sino una puerta que siempre estuvo abierta, esperándote, respirando en silencio, repitiendo sin cesar el mensaje más antiguo del universo. Tú eres el código, tú eres la vibración, tú eres el recuerdo, y lo que llamas vida no es más que el universo pronunciando tu verdadero nombre, una y otra vez, en voz baja, como un secreto que nunca quiso ser oculto. Y entonces, lentamente, el resplandor empieza a ceder. No desaparece, solo se suaviza, como si el universo bajara el volumen de su canción para que vuelvas a escuchar el murmullo del mundo. El cuerpo reaparece, el peso, el aire, el latido. Los dedos vuelven a moverse, los pulmones a marcar su compás terrenal, pero algo ha cambiado para siempre. Ya no eres quien comenzó el camino. Has traído de regreso una luz que no se puede olvidar. El silencio que queda no es vacío, es plenitud. No hay necesidad de buscar, porque el buscador se disolvió en lo encontrado. No hay preguntas, solo una quietud viva que lo abarca todo. Miras a tu alrededor la mesa, la ventana, el cielo y todo parece igual, pero sabes que nada lo es. Cada objeto, cada sombra, cada sonido lleva ahora un pulso invisible. Es la misma vibración que escuchaste más allá del velo, solo que ahora susurra desde dentro de lo cotidiano. El viento que entra por la ventana ya no es solo viento. Es una voz antigua que te dice sin palabras: no olvides. No olvides lo que viste en el centro del silencio. No olvides que la luz no pertenece a los templos ni a los dioses, sino a cada respiración consciente. No olvides que la divinidad no está arriba, sino detrás de cada mirada que se atreve a ver. Caminas por la calle y todo parece moverse en una coreografía secreta. Los rostros, las luces, las sombras, todo responde, todo conversa, y entiendes que el diálogo con el universo nunca termina, solo cambia de ritmo. La vibración no se apaga cuando despiertas del éxtasis. Se integra. Es el arte del regreso, volver al mundo, pero sin volver a dormir. Ser humano otra vez, pero con los ojos del infinito. Sientes ternura por lo que antes llamabas realidad, por el miedo, por la prisa, por los errores. Todo eso también era parte de la danza. La ignorancia fue maestra, el dolor fue guía, la confusión fue mapa. Ningún paso estuvo fuera del camino. Todo te condujo aquí, a este punto en el que puedes mirar el pasado sin huir y el futuro sin desear. Porque ahora sabes que todo está ocurriendo al mismo tiempo dentro de una conciencia que nunca deja de amar. El eco de Thoth aún resuena, pero ya no como voz ajena. Es una frecuencia suave que acompaña cada pensamiento, cada gesto, como si te recordara que el verdadero templo está en ti. No necesita paredes, ni rituales, ni velas encendidas,
Solo atención, solo presencia, solo ese silencio interno donde el universo se escucha a sí mismo respirando a través de ti. Comprendes por fin lo que los antiguos querían decir cuando hablaban de inmortalidad. No era vivir para siempre, era recordar siempre, recordar la unidad incluso en medio de la separación, recordar que lo divino no está lejos, sino mirándote desde cada fragmento de la creación, recordar que el alma no viaja hacia la luz, es la luz moviéndose, y así. La corriente comienza a calmarse, las ondas se hacen pequeñas, suaves, casi imperceptibles. El universo ya no grita, susurra. El fuego del éxtasis se vuelve brasa cálida. El conocimiento se transforma en comprensión. La comprensión en compasión. No hay nada que demostrar, nada que defender. Solo la certeza silenciosa de que todo es sagrado cuando se mira desde el centro. Cierras los ojos. La respiración se hace lenta, profunda. Sientes la energía descender por la columna, volver a las raíces, a la tierra. Cada inhalación es un regreso, cada exhalación una bendición. El cuerpo vuelve a ser hogar, no prisión. La mente vuelve a ser instrumento, no dueño. El alma, invisible y vasta, se acomoda dentro de la forma con gratitud. El ciclo se completa. Has subido al cielo y has regresado a la arena. Has visto el todo y has elegido volver a mirar lo pequeño con ojos nuevos. Porque el verdadero despertar no consiste en huir del mundo, sino en amarlo hasta verlo transparente. Y en ese amor silencioso, el universo se reconoce de nuevo en ti. Nada termina, nada comienza. Solo el pulso, solo la respiración, solo el suspiro eterno repitiéndose en infinitas formas. Y en medio de ese suspiro, una certeza suave se instala como una semilla en tu pecho. La eternidad no es un lugar al que llegar, es el modo en que respiras cuando por fin recuerdas quién eres.